Y estamos de regreso con ustedes aquí en KBBF 89.1 FM, Radio Cultura, Radio Comunidad. Y en esta segunda hora tenemos el privilegio y la oportunidad de entrevistar a la doctora Shoshana Berenson, quien se está comunicando con nosotras el día de hoy desde la Ciudad de México. Su servidor, he tenido el placer ya de verla, conocerla desde septiembre del año pasado, cuando empezamos a llevar estudiantes y personas que tienen DACA, que van a México, y llevamos a México y vamos a llevar otros 60 y tantos en julio. Y parte de lo que hablamos con ellos y ellas es acerca de salud mental. Entonces, la colaboración aquí con la doctora Shoshana ha sido muy importante. Entonces, bienvenida al programa primeramente, doctora, y gracias por aceptar la invitación para estar aquí el día de hoy. Al contrario, Rafael, muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto compartir contigo y con tu público. Definitivamente, muchas gracias. Ahora, empecemos con lo básico. ¿Quién es Shoshana Berenson? ¿Dónde empezó? ¿A qué punto decidió que iba a obtener un doctorado en psicología? Bueno, a mí me gustaría empezar un poquito antes Mm. porque yo soy migrante también. Soy una migrante afortunada, una migrante que le ha ido bien y que no ha tenido grandes problemas, pero yo nací en San José, Costa Rica. Mm. Y cuando era muy chica, mi mamá, por cuestiones familiares y demás, migró a México y entonces yo ya he hecho toda mi vida en México. Y estoy muy agradecida con México porque lo que soy hoy mucho, mi familia académicamente, pues es gracias a México. Y entonces creo que es importante también mencionar cuando uno tiene la fortuna de tener una migración pues, maravillosa, una migración sencilla. Obviamente los trámites burocráticos son como en todo lado y para que me dieran la nacionalidad pasa mucho tiempo, pero realmente me siento agradecida con mi migración. Entonces, bueno, creo que era importante decirlo es parte de ser Shoshana. Este, bueno, yo estudié, realmente yo estudié psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y yo en un principio quería hacer trabajo clínico, yo quería atender pacientes y quería estar en esa condición. Entonces, cuando estaba estudiando, digamos, la licenciatura, que sería ya El bachelor's. el bachelor's, ¿no? Este, a un maestro le dije, me encantaría hacer mi servicio social en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y entonces él me dijo, pues yo conozco a alguien, te voy a llevar allá. Y entonces me puso en contacto con alguien en el instituto, pero estaba en la parte de investigación, no de atención. Dije, no, yo lo que quiero es ser psicóloga clínica y atender pacientes. Y entonces me dijo, bueno, quédate aquí conmigo 6 meses y ya después vemos si te vas al hospital. Y de ese momento ahorita han pasado más de 25 años y ya me quedé haciendo investigación. Entonces, para hacer investigación, pues es muy importante que sigas creciendo a nivel académico. Y bueno, primero hice una maestría en psicología social porque la investigación que yo hago es muy social. Es una investigación psicosocial, pero muy enfocada a escuchar a quienes viven cotidianamente los diversos problemas de salud mental, a quienes dan el servicio, o sea, como que esa es mi aproximación a la investigación. Mm. Pero pues tienes que seguirte formando porque si no, no puedes mantenerte en la investigación. Entonces hice la maestría también en la UNAM, o sea, soy totalmente UNAM porque hice también ahí el doctorado y es interesante porque estando en un instituto de psiquiatría, mi tesis de doctorado fue sobre medicina tradicional y salud mental, es decir, qué hacen los curanderos, qué hacen los sobadores, qué hacen las yerberas, qué hacen todo este tipo de atención médica hacia la salud mental.
Yo en un principio pensé, me van a correr de aquí cuando yo proponga hacer esto, pero hubo apertura, ¿no? Porque finalmente la gente lo utiliza, encuentra una función y pues valía la pena investigar, ¿no? Entonces mi tesis de doctorado fue sobre ese tema, me permitieron en el instituto hacer una investigación sobre ese tema y bueno, pues ahí hemos continuado trabajando con diversos proyectos y diferentes investigaciones. Es interesante. Ha sido un privilegio conocer a tantas personas en los pasados años, o yo diría en el pasado, ni todavía un año, a usted que ha hecho este trabajo, el doctor Reyes Chilpa, que está en la UNAM y ve todo esto de curanderismo, pero del punto de vista químico, de ahí tenemos a Zafra, que trabaja en colaboración o parte, yo diría, del equipo del Instituto Nacional de Psiquiatría, a Mario, right? Y luego tenemos a Erlang en la Escuela Nacional de Antropología, que también está aprendiendo acerca de sanación, de curanderismo, de todo esto. Y eso es muy importante para gente como yo, que una vez más enseñamos algunas clases y nos enfocamos en eso de el curanderismo. Y la he conocido a usted por ya un tiempo y no sabía yo todavía que ese había sido parte del enfoque. Entonces después vamos a checar acerca de su tesis y lo demás para ver qué podemos aprender. Y llega el momento de que usted obtiene ese doctorado, pero decidió quedarse en el instituto. Sí, yo creo que después de un año de estar trabajando ahí, yo dije, me gusta la investigación. Eh, Tuve una maestra que aquí en México, bueno, ya a nivel mundial es muy conocida en temas de salud mental, que es la doctora María Elena Medina Mora, que es como decimos el gurú de salud mental en México, es quien ha abierto muchas puertas en investigación. Y entonces me empezó a gustar mucho la investigación porque es otra forma de estar cercano Ujú, a la problemática que vive la población. Y bueno, hay diferentes maneras de acercarse en investigación. Puede ser unos datos muy cuantitativos, por ejemplo, a través de encuestas, o un acercamiento más cualitativo usando entrevistas, etcétera. Y a mí me gusta más la parte cualitativa. ujú. Entonces, he aprendido mucho, o sea, lo que permite como investigador, creo, a diferencia de un clínico, es que no tienes la preocupación de que tienes que responder algo que pueda darle un apoyo para atender su problema, sino que aprendes a escuchar. Y un poco la idea es, ellos me van a enseñar a mí de lo que están viviendo, ¿no? Nadie sabe mejor cómo siente una depresión que quienes está viviendo la depresión. ¿Cuál va a ser mi lugar como investigadora? Pues llevar esa voz a la ciencia, al conocimiento, para encontrar mejores estrategias que puedan ayudarlo y que sean acorde a sus necesidades. Entonces eso es muy enriquecedor porque aprendes mucho de diferentes lugares y como también, por ejemplo, he trabajado en los servicios de salud haciendo investigación, pues también escuchas por qué los médicos no están atendiendo problemas de salud mental y entiendes también cuál es su posición, su razón, las barreras que tienen. Entonces, me gusta mucho la investigación y la verdad es que el Instituto Nacional de Psiquiatría es un lugar muy armónico, es un lugar bonito para trabajar y donde te dan mucha oportunidad. O sea, cuando yo hice mi proyecto de medicina tradicional y salud mental, el director era el doctor Ramón de la Fuente, que era el psiquiatra más psiquiatra de los psiquiatras, ¿no? Yeah. Y él me dijo, adelante, me parece muy interesante. Entonces, creo que esa posibilidad de hacer lo que te gusta y además te pagan, es maravilloso, ¿no? O sea, es un espacio donde puedes trabajar con gusto y por eso me quedé ahí, por eso sigo ahí y por eso siempre hablaré bien del instituto porque tiene esa gran apertura de poder trabajar en lo que te gusta. Definitivamente. Y eso nos lleva también a este entendimiento, el que usted pudo hacer ese tipo de estudio, ese tipo de trabajo
cuando estaba obteniendo su doctorado, nos lleva a tratar de educar a la gente, porque mucha de la gente localmente aquí en los Estados Unidos que proviene de México y a veces otros lugares de América Latina, ven esto de ir a terapia, ven esto de ir a ver a un terapeuta, ven esto de ir a recibir ese tipo de ayuda, como solo los locos van a hacer eso. Y lo que se nos olvida, porque nos forzaron a olvidar, es que nuestros ancestros y ancestras iban a ese tipo de gentes, nada más les llamábamos señoras, o les llamábamos señores, o les llamábamos curanderos, curanderas en general, pero había gente que iba y se sentaba y se echaban un té y empezaban a hablar acerca de sus problemas, que el esposo esto, que la esposa aquello, que perdieron su bebé, que esto, lo otro, y era un proceso de sanación, y ahora la gente actúa como si esto de ir a terapia es algo inventado por los europeos, cuando en realidad, una vez más, nuestros ancestros, nuestras ancestras ya hacían todo este tipo de cosas cuando iban al curandero en general o iban al huesero, que es una vez más lo equivalente a un quiropráctico, que iban a un sobador, que es lo equivalente de un masajista o terapia física. Y todo esto existe en nuestro historial ancestral. ¿Qué tipo de forma tal vez usa usted para educar al público acerca de los beneficios de buscar apoyo de salud mental? Sí, a ver, creo que es un tema complejo porque se han combinado muchas cosas, o sea, ya no tenemos una visión como la que tenían nuestros ancestros, o sea, todo lo que dices es totalmente cierto, pero en el momento que entra la ciencia, la salud mental queda en un espacio muy raro, porque no es una enfermedad como tal, porque la gente no se muere de eso, y tampoco es no una no enfermedad, ¿no? Ujú. Yo lo que he visto en las investigaciones es que, a diferencia de otras enfermedades, es muy difícil ubicar los problemas de salud mental. Y el primer problema es dónde lo ubicas en el cuerpo, ¿no? O sea, Exactamente. si yo te digo, me duele la rodilla, es muy claro. Y entonces tú me puedes decir, ve con un quiropráctico, con un ortopedista, con un tal, ¿no? Oye, ¿qué tal cosa? Ve. ¿Dónde ubicas que estás triste, por ejemplo, a nivel del cuerpo? Es muy difícil. Habrá quien lo ponga en la cabeza, habrá quien lo ponga en el corazón, habrá quien lo ponga en el estómago. Y entonces entenderlo como una enfermedad es muy complicado, porque entre lo que la ciencia llamó enfermedad, todo el estigma que hay alrededor, porque pasa exactamente lo que tú dices, quien va es quien está loco y yo no estoy loco. El no poderlo ubicar como una enfermedad y entonces se entiende como algo de voluntad, no de enfermedad. Y entonces ahí está el famosísimo échale ganas, ¿no? Yo siempre les digo, es como si tienes gripe y entonces yo te digo, échale ganas para que no te salgan mocos. Pues por más ganas que tú le eches, van a salir, ¿no? Ujú. Y con la enfermedad mental pasa lo mismo. Por más que yo te diga, no esté triste, no es un problema de voluntad, pero históricamente, por no entenderlo como salud, por la ciencia, por el estigma, lo tomamos como un problema de voluntad. Entonces, creo que uno de los primeros pasos que nosotros intentamos hacer como para hablar sobre estos temas es, uno, pues que es una enfermedad como otra y que como tal muchas veces necesitamos ayuda. ¿Qué tipo de ayuda puede variar? Desde una clase de yoga, a lo mejor a alguien le sirve, hasta alguien que necesite ir con un psiquiatra. Y tenemos como un dibujo muy bonito que va como de un azul fuerte, fuerte a un azul clarito, clarito. Y decimos, esto es la salud y la enfermedad mental y en esto nos movemos todo el tiempo. No quiere decir que todos estemos locos en el azul, azul, azul con un trastorno mental grave, ni todos seamos felices.
depende de todo lo que vivimos, de las circunstancias en las que estamos, que nos movemos en ese gradiente y dentro de ese gradiente vamos teniendo necesidades. Y creo que eso ayuda mucho como a, por un lado, a quitar el estigma que hay y por el otro, a entender que no depende de nosotros, porque entonces se vuelve una carga para todos, ¿no? Eh, hemos preguntado, bueno, ¿tú por qué crees o por qué no fuiste a buscar algún tipo de ayuda? Porque sé que con el tiempo se me va a quitar, porque le tengo que echar ganas, porque va a pasar y ya no importa, porque yo lo puedo controlar. O sea, todo eso tiene que ver con mi voluntad y las enfermedades mentales no dependen de mi voluntad, como el que me sacan mocos cuando estoy resfriada no depende de mi voluntad. Sé que es un poco grotesco mi ejemplo, pero es muy claro. Entonces, por eso me gusta usarlo. Y por otro lado, creo que también quienes otorgan los servicios de salud tienen que tener un lenguaje que sea cercano a lo que la gente vive. Y eso también lo vimos mucho. Si yo, por ejemplo, tú eres terapeuta y yo llego contigo y te digo, sabes que estoy muy triste porque me engaña mi marido. Y tú me dices, ah, sí, estás deprimida, Shoshana. Tú no estás respondiendo a lo que yo te dije. Entonces yo no me siento escuchada, ¿no? Tú tendrías que contestarme, ¿y por qué crees que pasa con tu marido? Porque esa es mi queja. O sea, yo digo, si mi marido no me engaña, ya me estoy deprimido, ¿no? Exactamente. Yo veo la depresión como un síntoma nada más. Entonces también creo que de parte de quienes damos la atención o dan, porque yo no doy atención realmente, ¿no? Pero de quienes hacen trabajo, tenemos que aprender a escuchar la demanda y sobre esa trabajar, que esa sí es una cualidad que tienen los médicos tradicionales. Si tú llegas con un médico tradicional y le dices, siento que no tengo mi alma, te van a decir, claro, tu alma está vagando, vamos a buscarlo. Y Ujú. están dando respuesta a lo que tú estás sintiendo. Lo mismo podemos hacer los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras, y escuchar la demanda y dar la respuesta en ese sentido. Entonces, por eso creo que, no sé si me expliqué más o menos, pero en ese sentido considero que es muy complejo, que tenemos que ir rompiendo estos estigmas que vienen tanto de la vida cotidiana como de la ciencia, ¿no? La misma ciencia ha puesto estigmas para la salud mental. Absolutamente. Ya, yo me da gusto que también usted usa algo similar. Yo lo que uso en vez de eso de un resfriado, yo le digo a la gente, todas nos podemos beneficiar de ir a ver a un terapeuta. A veces simplemente tenemos que checar con alguien para ver que todo esté bien. Y dicen, no tengo tiempo. ¿Ve? Cuando la gente viene y me dice, me está molestando esto, me está molestando que no tengo tiempo. Y luego les digo, imagínate que te levantas mañana en la mañana y te está saliendo un poquito de sangre por los oídos. ¿Qué vas a hacer? Limpiarte un poquito y va a seguir saliendo y vas a decir, ¿sabes qué? No tengo tiempo, me voy a poner un poco de algodón ahí, lo voy a estar cambiando cada hora porque no tengo tiempo, right? Y eso es lo que usted explica, de que la salud mental, simplemente porque no es visible y no se puede identificar en una forma como se identifica otra parte del cuerpo, hasta cierto punto seguimos ignorándola y a veces empezamos a usar medicamentos alternativos como el alcohol u otras drogas, por ejemplo, am, porque es la única forma que muchas veces la vemos como rápida de hacerlo y de esa manera no tenemos que ir a hablar con otra persona. Y la otra cosa que tiene que ver mucho este estigma en la forma que yo lo veo es simplemente no tenemos hasta cierto punto vergüenza de irle a hablar a una persona completamente extraña acerca de que, como usted mencionó, mi marido me está mintiendo o cualquier otro problema que estemos teniendo. Y lo bonito del trabajo que usted hace, una vez más, de salir y hacer preguntas, entrevistar gente,
es que de ahí usted puede usar toda esa información para educar al terapeuta acerca de, mira, esto es lo que estamos escuchando, esto es lo que están buscando, ahora podemos escribir el libro para educar a miles de terapeutas en cómo se puede guiar esta conversación, right? Entonces, eso es lo bonito que me gusta acerca del trabajo que usted hace, de que sale a la calle y va a hacer las preguntas que básicamente nadie ha hecho y de ahí hacen la pregunta y a escuchar, escuchar, escuchar para poder aprender y de ahí educar. Ahora, uno de los proyectos en el cual, well, me imagino hay un montón de proyectos en los cuales continúan trabajando ustedes, pero hablando acerca de gente migrante, gente refugiada que está tratando de llegar a los Estados Unidos, ustedes han hecho estudios, trabajo con estas comunidades. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Que podría asistir a un grupo muy grande de gente que está llegando a los Estados Unidos, a nuestras comunidades. La semana antepasada, una de mis colegas me estaba diciendo que su pareja, que es una maestra en una secundaria, dice, esta misma mañana llegó otro niño de México y me lo pusieron en el salón y dicen, edúcalo. Right? So, ¿qué tipo de trabajo han estado haciendo ustedes para, o con gente que está pasando por México hacia los Estados Unidos? Sí, bueno, un poquito para contextualizar, estamos haciendo un trabajo sobre uso de servicios de salud mental en general en México, que ya si otro día me invitas te platico cómo está, pero pues hay una gran deficiencia en los servicios de salud mental en general en México. Creo que en Estados Unidos no canta tampoco mal las rancheras, diríamos aquí, pero no tengo los elementos completos, pero en México sí tenemos grandes deficiencias. Y tienen que ver con barreras como las que platicábamos, culturales, con barreras institucionales, con una serie de situaciones difíciles. Pero bueno, cuando estábamos haciendo este trabajo, llegamos a algunos lugares donde pedían apoyo los migrantes. Y si los servicios de salud mental para la población en general tienen deficiencias, pues para los migrantes son casi nulos. Y finalmente es una población que queda como muy invisible. O sea, como que se habla de ella cuando hay la caravana o cuando políticamente va a pasar alguna situación, pero en la vida cotidiana puede pasar muy invisible por el tamaño que tiene México, ¿no? Entonces uno puede oír, entraron 5,000 migrantes, 5,000 migrantes en México, en lo que es México, van caminando y se van difuminando y además pues no conviene mucho que se vean mucho tampoco, ¿no? Porque no hay la infraestructura, digamos, a diferencia de Estados Unidos, que en Estados Unidos, pase lo que pase, hay trabajo. O sea, la gente finalmente consigue un trabajo. No sé si sea el mejor, no sé cómo los trate, pero hay esa posibilidad. En México es muy difícil conseguir trabajo. Entonces, la idea es sí que sigan, o sea, que pasen, pero que no se queden tanto aquí porque no hay tantas opciones. Entonces, un poco viendo esta situación, dijimos, bueno, vamos a explorar quiénes están pasando por México, qué necesitan, cuáles son sus problemas, cómo hacia dónde quieren ir, cómo van, etcétera. Y así nació la idea de trabajar con estas poblaciones de migrantes. Obviamente, cuando empezamos a estudiarlo, y eso tú lo debes saber mejor, hay 85,000 distintas poblaciones de migrantes. Hay jóvenes, niños, adultos, familias completas de la comunidad LGBT. O sea, hay muchas formas y cada una tiene como sus características y sus necesidades específicas. Pero lo que sí notamos entonces es que sí hay toda esta, o sea,
para entender lo que están viviendo cuando pasan por México hay que entender por qué se fueron también de su país. O sea, hay una historia atrás que muchas veces no se entiende y se van como acumulando, es más lo que se acumule, ¿no? Es, por ejemplo, salí de Honduras porque si no me mataban, no había de otra. ¿Y por qué me mataban? Porque vivía en una zona violenta. ¿Y por qué vivía en una zona violenta? Pues porque no teníamos de otra y no había dinero. Y entonces a toda esa historia se acumula, que llegan a México y son víctimas del crimen organizado, no son apoyados por las instituciones que deberían. Los mismos mexicanos muchas veces estigmatizan a los centroamericanos, por ejemplo, ¿no? Que nosotros nos quejamos, yo ya digo nosotros porque ya soy mexicana, aunque fui migrante, ¿no? Pero nosotros nos quejamos del trato a los mexicanos, pero no volteamos a ver cómo los mexicanos tratamos a los migrantes cuando están en camino por Absolutamente, México, ¿no? absolutamente. Y entonces, como todo eso se va acumulando, y obviamente si tú le preguntas a un migrante bajo la forma en que normalmente preguntarías una enfermedad, ¿no? O sea, si tú aplicas ¿te has sentido triste en los últimos 15 días? ¿No has podido hacer nada? Pues va a salir con una prevalencia muy baja, porque la misma forma en la que va viviendo la migración, se construye una nueva forma de entender la enfermedad y la salud. Y creo que eso es una de las cosas que ahora estamos aprendiendo, ¿no? Que no podemos medir la enfermedad y la salud de los migrantes igual que alguien que está más o menos estable en su lugar. Ese es como una de las grandes aprendizajes que hemos tenido, que parece como muy obvio, pero no se hace tanto, ¿no? Y la otra es que sus necesidades son diferentes, o sea, tú tienes que pensar en programas muy completos donde digas, pues sí, pero para que él pueda ir a una terapia, primero tiene que comer, tiene que tener una identidad, tiene que tener un lugar donde vivir. O sea, las necesidades básicas. Mientras hay unas prioridades que son totalmente lógicas, y entonces tiene que ser como una atención de esta manera, muy integral, ¿no? Yo creo. Y creo que si en general la salud es estigmatizada, los de los migrantes están estigmatizados por todo, porque eres migrante, estás enfermo. Si eres de ciertas regiones, peor que otras. Si además tienes una preferencia sexual diferente, peor. O sea, se van acumulando y entonces la complejidad de la atención es distinta a alguien que no es migrante. Entonces creo que desde ese lugar los que nos intentamos acercar tenemos que entender que podemos hacer algunas acciones, que siempre es bueno, ¿no? Porque peor es no hacer nada, obviamente, ¿no? Pero que va a tenemos que tener en cuenta que los alcances quizás no van a poder ser como lo que podríamos hacer con alguien que está en un lugar estable. Es interesante porque podemos agarrar toda esa información y una vez más traerla a las comunidades aquí en los Estados Unidos, porque la gente está pasando esas similaridades, right? Hay mucha gente que no tiene vivienda, hay gente que está moviéndose de una comunidad a otra porque no hay siempre trabajo, no tienen conexiones. am, y durante ese tiempo de transición en general, estamos en lo de sobrevivir, right? No necesariamente estamos pensando de que, ¿sabes qué? Cuando estaba chiquito sufrí este trauma que de veras me afectó o esto o lo otro. Estamos en cómo llego a los Estados Unidos y ya de ahí, cuando ya me establezca, empiezo a darme cuenta que me estoy echando un 12 de cerveza cada sábado para las 12 del día. Y ahora puedo preguntar, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué me afectó? Y pudo haber sido una vez más, haber dejado la familia atrás, haber lo que sea. Pero ya es importante entender que los servicios tienen que ser apropiados para la población con la que estamos trabajando. Y como usted dice, que hay tantas diversos grupos en lo que le diríamos migrantes,
que se necesita aprender de ellos y ellas, y esa es aparentemente la primera parte que han hecho ustedes, el aprender quiénes son estas personas antes de crear programas para apoyarlas. Así es, porque sí es, o sea, obviamente no podemos hacer todo, creo que eso también tenemos que aprender, ¿no? Que uno puede ir haciendo pequeñas cosas que si funcionan para un grupo pequeñito, no importa, eso ya funcionó. Ujú. Creo que eso es más realista porque eh, sería maravilloso que pudiéramos tener políticas públicas que funcionaran para todo mundo, pero nos rebasa, Yeah. ¿no? Entonces, yo sí soy como muy optimista y sí, digamos, a los estudiantes que se están formando, a la gente que está interesada, sí les digo adelante. O sea, lo que podamos hacer, si lo hacemos bien, está padrísimo. Si sirve para una comunidad chiquita, para 5 personas, para 20 o para mí, ¿no? Por ejemplo, tú lo que haces, ¿no? Quizás ni siquiera sabes realmente cuál es el alcance que Mm. tiene, pero ya llevas mucho tiempo trabajando con un grupo de manera constante y eso ya es un gran trabajo, ¿no? Que no mucha gente está dispuesto a hacer y a mantener y traerlos a México simbólicamente es muchas cosas, ¿no? Y cada vez tus grupos son más grandes, ¿no? Así de a la vez pasada traje 35 y ahora 60 y yo no sé, el próximo año va a haber maratón ahí, 300 no sé, ¿no? Pero habla de que está, de lo que tú haces tiene un impacto muy importante en la población. Y a lo mejor si lo comparas con todo lo que pasa en Estados Unidos, pues no, ni se ve, pero hacia la comunidad que tú estás trabajando, sí. Y creo que eso también es muy importante para quienes trabajamos en esto, y tú lo sabes bien, que nos tiene que llenar mucho y no frustrar, ¿no? Porque luego hay jóvenes que dicen, nah, pues no voy a poder hacer nada porque nunca los políticos me van a hacer caso. ¿Qué te importa? Tú ya estás trabajando con un grupo, estás apoyando a un grupo, estás escuchando, estás atendiendo, y eso ya es muy relevante, ¿no? Y creo que eso también es importante que sepamos y que valoremos lo que alcanzamos a hacer. Fue interesante cuando tuvimos esa conversación en marzo acerca de este proyecto que están trabajando ustedes, que quieren hacer con gente migrante allá y después traerlo aquí. Queremos traerlo aquí a las comunidades en el norte de California y de ahí, ya que funcione, expander a otros estados, esperemos, todo eso. Pero es interesante porque estábamos teniendo ese diálogo, ¿no? Pero ¿qué tal con esto? ¿Qué tal con otro? Y los jóvenes y las jovencitas que les llevamos a ustedes dicen, oh, ¿y por qué no ofrecen esto? ¿Por qué no ofrecen aquello? Right? Tratando, como usted dice, de resolver un problema global, cuando a veces tenemos que recordar que hay un límite en los recursos, hay un límite en eso, y hacernos esa pregunta, ¿qué es lo que realísticamente puedo resolver en esta situación? ¿Y cuál es la meta en esta situación? Porque nunca vamos a tener suficientes fondos, nunca vamos a tener suficiente gente para que nos apoye. Entonces, ¿qué es lo que realísticamente se puede hacer? Y para nosotros, una vez más, el agradecimiento está ahí con ustedes, porque ustedes fueron quienes nos ofrecieron la oportunidad de ir al Instituto Nacional de Psiquiatría y colaborar y visitar y aprender y recibir esos servicios de terapia como se ofrecieron la última vez. Y ahora esas personas regresan con nuevas herramientas y empiezan a apoyar a sus propias familias. Y es esa idea de que, como usted mencionó, uno nunca sabe el trabajo que uno está haciendo, a cuántas personas va a tocar en el futuro. Pero es bonito que están haciendo este trabajo ustedes de primero aprender, identificar los diversos grupos y de ahí decidir, ok, ¿qué es lo que podemos hacer ahora para apoyar a las personas en transición a los Estados Unidos? Pero ahorita, bueno, un poco, quizás decirles cuál es el trabajo que estamos haciendo y después para contextualizar lo que nos dijeron. Estamos ahorita a partir de lo que revisamos con los migrantes, con los diferentes grupos,
Estamos haciendo 2 intervenciones, les voy a hablar de una nada más y así me tendrá que invitar Rafa otro día. No, no es cierto. Este, eh, sobre capacitar sobre temas de salud mental en general a los mismos migrantes para que ellos a su vez puedan compartirlo con otros migrantes. Y esto lo hacemos porque, pues, como todos sabemos, uno de los grandes problemas es cómo otorgar información y cómo dar cierto apoyo a los migrantes cuando están en camino todo el tiempo. Yeah. Entonces, si yo quiero tener una terapia, tengo que pensar en una terapia de un día, de unas horas y que eso le pueda ayudar porque puede ser que no lo vuelva a ver. Igual pasa con la capacitación. Entonces, lo que hicimos fue como un manual muy sencillo y un material muy sencillo que estamos probando ahorita. Ya ahorita llevamos 5 grupos y nos ha ido muy bien en México para que les demos a ellos las herramientas y ellos puedan a su vez con su familia, con sus amigos, cada quien definirá cómo puede compartirlo, pero por lo menos él ya se lleva ese conocimiento y se lleva todo un material para compartir con los demás. Entonces, cuando el grupo, Rafa vino con el grupo la vez pasada, les pedimos que revisaran este manual, lo íbamos a empezar a aplicar. Y una de las cosas que nos recomendaron los jóvenes y que sí nos funcionó muy bien fue que todo el material lo hiciéramos con QRs. Yo que ya soy medio vieja, no se me había ocurrido, obviamente, pero los jóvenes dijeron eso. Entonces, si por ahí los ven o si alguno nos escucha o cualquier cosa, quiero decirles que aprendí a hacer QRs, que ya soy una experta haciendo QRs, y que todo el material que tenemos se los dimos en QRs enmicados y obviamente ellos tenían toda la razón. Eso es mucho más fácil que si soy un migrante me lo pueda llevar a llevarme que el libro y que la caja de no sé qué y qué tal porque voy como migrante. Entonces creo que también tener esa capacidad de decir, claro, voy a aprender de los que lo están viviendo y de los que tienen ahora una nueva propuesta. Entonces los hicimos con colores muy bonitos y demás. Ahora que vengan les enseño la versión en QRs, ¿no? Pero creo que apoyo, o sea, ese comentario creo que va a permitir que nosotros podamos hacer una divulgación del trabajo, compartir para que ellos puedan a su vez compartir este conocimiento mucho más que si no lo hubiéramos hecho en los QRs. Ese pequeño cambiecito, esa pequeña recomendación, creo que va a abrir más puertas a que un mayor número de migrantes puedan compartir. Y es interesante porque estaba hablando con el joven, Eric, era el que le sugirió esa, y estaba hablando con él hace como 2, 3 semanas y dice, no sabes si todavía van a necesitar apoyo con las QRs y que quiero ser parte de este movimiento. Una vez más, porque entienden, porque están pasando por estas situaciones de ser indocumentados, indocumentadas y que tienen un permiso de trabajo, pero aparte de eso no tienen nada acerca de estatus legal, el escuchar, el que alguien les involucra y les dice, hey, ¿nos puedes dar tu idea acerca de esto? ¿O qué piensan acerca de esto? Les da esa motivación, ese poder, esa, mejora su autoestima acerca de que yo también puedo ser parte de la solución. Y sucede tan rápido a veces. Y si no estamos poniendo atención, no sabemos o no va a suceder, pero una vez más, esto es lo bonito de el trabajo que ustedes hacen, porque están escuchando siempre por diferentes formas de hacerlo más accesible y suena como que está funcionando para ustedes. Y una vez más, para la intención, por lo menos mía, es que en un futuro podamos traer a ustedes para que vengan a entrenar a las entrenadores, entrenadoras, para que de ahí podamos hacer algo similar con algunos cambios, porque obviamente una cosa es estar migrando en el momento y otra cosa es ser migrante que A ya vivir, está. ¿no? Exactamente. Entonces, y hemos hablado acerca de eso y es un proyecto un poco más a largo plazo, pero una vez más, eso es lo que me gusta y por eso me gusta. Es un placer tenerla aquí en el programa el día de hoy,
porque queremos que la gente sepa que hay gente en México que le va a dar la espalda a migrantes y dicen, ¿por qué pasan por aquí? Y se les olvida que el primo, el cuñado, la hermana y la tía están pasando por lo mismo en los Estados Unidos. Pero va a haber gente que simplemente va a decir, ¿cómo apoyamos? Right? Y esas son ustedes quienes están ahí buscando la información para crear este tipo de apoyo, porque queremos que la gente no llegue y sea víctima de algo simplemente porque su salud mental no le da la capacidad de estar un poco más alerta a ese tipo de situaciones. Sí, claro, creo que tú mencionabas algo muy importante que tiene que ver con el consumo de alcohol y de drogas, ¿no? En algunos estudios que se han hecho también investigadores del instituto, hace algunos años se veía que llegaban ya con un consumo de alcohol muy fuerte de México, porque el alcohol en México es cultural, ¿no? O sea, estás triste, bebes alcohol, ¿Ya? estás contento, bebes alcohol, te sale un negocio, bebes alcohol, te nace un hijo, bebes alcohol, terminas con la novia, bebes alcohol, tienes una nueva novia o novia y te, ¿no? Entonces permea toda la cultura. Entonces lo que se veía era que llegaban ya con un consumo elevado de alcohol, que a veces podía aumentarse o incluso disminuir porque era más fácil conseguir aquí alcohol que en Estados Unidos, pero aumentaba el consumo de drogas. Y lo más grave era que las generaciones que ya nacían de migrantes mexicanos en Estados Unidos, el consumo de drogas era aún mayor que los que venían de México. Como que la cultura mexicana de alguna manera protegía un poco al consumo de drogas, Ujú. que ya no pasaba tanto en las generaciones que nacían ahí. Entonces, una de las grandes recomendaciones era ahí, tenemos que proteger a quienes se van de migrantes para que ellos a su vez protejan a las siguientes generaciones por el ambiente en el que se mueven. Y entonces muchos nos decían, pues es que en México es más fácil conseguir alcohol, en Estados Unidos es más fácil conseguir drogas que Ujú. alcohol, ¿no? Entonces, por eso muchos empezaban este consumo y como bien tú decías, pues como una estrategia para enfrentar todo lo que te estaba pasando. Si no tengo otra cosa, pues voy a intentar pasármela bien un rato, olvidar, aunque a la larga sabes que eso no te va a servir, ¿no? Pero por lo menos en ese momento sí te va ayudando. Y algo que a mí me causó mucho interés fue esto, ¿cómo protejo a las primeras generaciones para que las que nazcan allá tengan más herramientas para protegerse de esto? Y ese es todo un trabajo también súper importante que se tiene que hacer allá, ¿no? Porque bueno, pues sabemos que el consumo de drogas está terrible allá y no se ve como muy claro que vaya disminuyendo. Absolutamente. Una vez más, estaba yo, antes de esta conversación, estaba hablando acerca de 25 formas de autocuidado. Am, una vez más, ¿cuántas personas, cuántos jóvenes, jovencitas, los últimos estudios sugieren que niñas de 13, 14, 15 años de edad que se pasan 45 minutos en Instagram se sienten que están gordas, se sienten que están feas, se sienten que, right? Y eso, si no pueden hablar con mamá o papá porque no se ha normalizado la conversación. He hablado muchas veces de cuando voy de vez en cuando a un restaurante y mamá está en un celular, papá en otro celular, si es una familia de ellas, y luego el niño o la niña, como lo vi hace 2 semanas, la bebé de 4 años tal vez, inmediatamente le sacan la tableta y se la ponen enfrente y básicamente no me molestes porque venimos a un restaurante, pero no me molestes, pero tampoco molestes a los vecinos. Y la mamá en su celular, el papá en el celular, ¿para qué fuimos al restaurante? Supuestamente para platicar, cuando estamos platicando a veces con gente extraña. La otra cosa que me da risa a veces es al otro lado de la mesa, a veces son jóvenes, jovencitas, se están mandando textos, se están mandando memes, se están mandando todas estas cosas. Y es otra forma de tener el diálogo, pero en realidad lo que tratamos de educar a la gente es
cómo regresamos a crear conversaciones, interacciones sociales que les van a ayudar cuando agarren su primer trabajo profesional después de esa licenciatura, maestría, lo que tengan, porque vemos muchos jóvenes, jovencitas aquí que muchas veces se gradúan de las universidades, quieren buscar trabajo, uno, no saben negociar un sueldo apropiado, no saben negociar vacaciones, no saben negociar un plan de jubilación, no saben, están simplemente agradecidos, agradecidas que van a tener trabajo, que no saben que están las compañías muchas veces tomando ventaja de ellos y ellas. Pero esto, una vez más, se aprende desde casa porque no estamos dialogando con nadie. Entonces, es súper importante el educar a nuestras familias y lo que sabemos, como siempre lo mencionó la doctora María Hess, que fue una de las tres que, psicoterapeuta, que empezó una de mis dos organizaciones, Humanidad, Terapia y Servicios de Educación, aquí en el norte de California, que decía, trauma es el regalo que se sigue regalando. Entonces ahí es donde hablamos de que si es súper normal en casa usar drogas, bueno, el niño a los 8, 10, 12 años de edad lo va a empezar a hacer, y lo mismo con el alcohol y lo mismo con cualquier otro tipo de cosa. Y ahora que enseño clases en un centro juvenil, de detención juvenil, ¿qué es lo que me dicen los muchachos? Tengo 6 en una clase y me dicen, no, yo vi a familiares tomar, no, esto todos mis amigos lo hacían a una edad joven. Entonces, yo cuando tenía dificultades no sabía cómo hablar con la gente, pero aprendí que la única vez cuando podíamos tener un diálogo más o menos es cuando todos estábamos medios borrachos. Y al otro día todos pretenden que nada sucedió y que nadie lloró y que, ¿right? Y tenemos que reeducar a nuestra gente en general. Y eso es lo mismo de normalizar las ideas de ir a terapia, hablar con un curandero, curandera, y hablar con nuestros familiares abiertamente acerca de tantas cosas de las cuales no se hablan. Y una vez más, por eso el que usted está ahí en el Instituto Nacional de Psiquiatría, el que usted está ahí apoyando el trabajo que están haciendo mis muchachos, muchachas de ir allá, pero de ahí el trabajo que están haciendo en tratar de apoyar a una grupo de gente que está pasando por México para llegar a los Estados Unidos es esencial, como dice, para tratar de prevenir un futuro trauma cuando ya tienen sus propios hijos, hijas en los Estados Unidos. Así es. Y podemos hablar de esto como por 6, 7 horas como introducción, Así. pero queremos que vaya a cenar y aquí ya va a terminar el programa el día de hoy. Pero como siempre me gustaría continuar esta charla, más proyectos que ustedes tienen, cómo lo estamos implementando y todo ese tipo de cosas. Entonces, está invitada a regresar cuando usted guste. Es siempre un placer estar con usted y estaremos ahí, si todo sale bien, en julio para visitar con otro grupo de gente que quiere aprender, incluyendo como 3 o 4 que quieren ser terapeutas o quieren hacer estudios en el área de psicología. Entonces, esperemos que sea un evento bonito y estaremos hablando más acerca de ello fuera del aire. Entonces, quiero agradecer a nuestra invitada, la doctora Shoshana Berenson, quien una vez más se está comunicando con nosotros, nosotras, desde la Ciudad de México y es una persona que está haciendo este tipo de trabajo esencial allá con nuestra comunidad mexicana. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por contribuir al diálogo de salud mental, ya que mayo es el mes de la salud mental. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación, Rafa.